Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, y seguimos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta oportunidad vamos a leer el capítulo 12. Vamos a comenzar con el capítulo 12. El libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro trata, como les he dicho, de cómo era la vida cristiana de los primeros cristianos, valga la redundancia. Recuerden que habíamos leído en el encuentro anterior que los cristianos recibieron por primera vez ese nombre de cristianos en Antioquía. Entonces este libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla cómo esos apóstoles anunciaban el querigma, anunciaban a Jesucristo, y cómo realizaban obras también bajo la acción del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer entonces el capítulo 12, versículos del 1 al 11. Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que esto agradaba a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Hasta aquí vemos que la iglesia ha sido, es y será siempre perseguida. Y cuando hablo de iglesia, me refiero a los bautizados. Me refiero a aquellos que han recibido la misión de anunciar a Jesucristo. Aquellos que forman parte de la iglesia porque son bautizados, pues son los que anuncian a Jesucristo y son los torturados, son los decapitados, son los perseguidos, son los encarcelados. Un hombre o una mujer. Eso lo hemos visto, también lo vemos ahora. Se seguirá viendo hasta que el Señor lo disponga. Pero aquí vemos que le tocó en esta oportunidad a Santiago, hermano de Juan, y a Pedro, apóstoles. Pero hay algo bien importante. Mientras que ellos fueron encarcelados, el resto de la comunidad de la iglesia, dice allí el versículo 5 al final, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. En este caso por Pedro. Fíjense que oraban por él, por Pedro. No cabe duda que también orarían por Santiago. Lo importante de esto es ver que nosotros estamos llamados a orar incesantemente unos por otros. La pregunta sería: ¿cuántas veces yo he orado por la persecución a los cristianos hoy hacia el Medio Oriente? ¿Cuántas veces yo he dedicado mi oración por esos que han muerto decapitados o torturados por ser cristianos, por anunciar la palabra, que son perseguidos, atormentados, acusados y señalados? Basta de querer anunciar la palabra de Dios para conseguirse con los enemigos. Un enemigo aquí, pues era nada más y nada menos que Herodes. Capítulo 12. Generación de aquellos o de aquel Herodes que dio muerte también a tantos niños cuando había nacido Jesús. Versículo 6
llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. ¿A quién? A Pedro. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. No había lugar entonces aquí para Pedro, poderse escapar humanamente hablando. No había lugar para esto. Dice allí el versículo 6 que estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. Versículo 7. De repente la celda se llenó de luz, estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndolo: levántate enseguida. No existen cadenas, no existen celdas, no existen soldados, no existe persona que vigile al enviado de Dios. El Espíritu Santo llega y hace su obra. Aquí dice que se llenó ese cuarto de luz y el ángel tocó a Pedro diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El Espíritu de Dios nos hace libres. El Espíritu de Dios nos libera a cada uno de nosotros. Somos liberados en su nombre. Hoy también podemos nosotros invocar al Espíritu para que se nos caigan las cadenas de todo aquello que nos ata junto al miedo y junto a la desesperanza y junto a la desconfianza con respecto a Dios. De toda aquella enfermedad del COVID que nos ata hoy y que quiere hacernos perder la fe en Dios y que quiere dar muerte a tanta gente. Versículo 8, el ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo, y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Levántate y colócate tu vestuario y sígueme. Eso es, sin mirar hacia atrás y sin estar pendiente de llevar absolutamente más nada. Ningún otro tipo de cargas, ningún otro tipo de apegos a las cosas de este mundo. Pedro salió tras él, no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo con el ángel, era realidad y todo le parecía visiones. Estaba atormentado, aturdido y no podía pensar muy bien lo que estaba pasando. Sin embargo, sin entender, seguía al ángel, seguía a la voz de Dios. Hoy, sin entender, nosotros hablamos de Dios, hablamos de Jesucristo. Hasta dónde nos quiere llevar Jesús, lo dejamos en sus manos. Versículo 10. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Se les abrió allí una puerta grande y de hierro, dice allí, que daba a la ciudad. Al abrir esa puerta, ya Pedro estaba totalmente liberado. Pero también aquellas mujeres que subían al tercer día a ver el cuerpo de Jesús, iban pensando cómo o quién les iba a remover la piedra. ¿Recuerdan ustedes al inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién les iba a remover esa piedra? Y sin embargo llegaron y la piedra ya estaba removida. Porque aquello que nos preocupa, pero que lo dejamos en manos de Dios, aquello que nos atormenta y que nos mantiene nerviosos, estresados, pero lo dejamos en las manos de Dios, Dios lo resuelve. Dios lo resuelve si grande nuestra fe y si grande nuestra confianza en su nombre. Versículo entonces 10, segunda parte, allí la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Hermanos, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que nuestra oración sea siempre las palabras que Dios pone en nuestra boca
para elevarlas a Él. Que nuestra oración sea siempre basada en su palabra, en la escucha de su palabra. Que nuestra oración pueda ser la misma de Pedro, allí en el capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 11. Ahora no cabe duda que el Señor ha enviado a su ángel para rescatarnos de las manos de Herodes, para rescatarnos de las manos del COVID, para rescatarnos de todo aquel que nos quiera hacer mal, hacer el mal, y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí, y de todo lo que proyectan o maquinan en contra de cada uno de nosotros. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.